Muchos asesinos en serie, a lo largo de la historia, son conocidos por haber dejado un legado escalofriante. Muchos de ellos han confesado que uno de los motivos de sus crímenes es ganar fama. Pero además de su legado, también dejan algo en lo que nunca piensan demasiado: su familia. Estas son las increíbles historias de los familiares de algunos de los asesinos en serie más repugnantes de la historia. 1. Edward Wayne Edwards. Empecemos con April Balascio, que es hija de Edward Wayne Edwards, una persona que estuvo en la lista de fugitivos más buscados del FBI en 1961. Edwards era conocido por haber asesinado al menos a 5 personas, incluido su propio hijo adoptivo de 25 años, Danny Boy Edwards. Confesó haber asesinado a su hijo por $250,000 del seguro. Aunque el número confirmado de sus asesinatos es de 5, muchos investigadores creen que el número real puede ser mucho mayor. La historia de su hija nos muestra cómo a veces la gente puede esconderse a plena vista y cómo los familiares de estos criminales pueden no tener ni idea de la naturaleza de la persona con la que conviven. April creció con su padre sin conocer su lado oscuro. Al contrario, Edwards se presentaba como un padre cariñoso y atento, ocultando la verdad sobre sus atroces actividades delictivas. No fue hasta que April fue adulta cuando descubrió la verdadera naturaleza de su padre. En 2009, cuando April estaba viendo un documental de televisión sobre asesinatos sin resolver, observó sorprendentes similitudes entre los crímenes y el comportamiento de su padre. Empezó a profundizar en el pasado de su padre, atando cabos y descubriendo una verdad espeluznante. Edward Wayne Edwards, su padre, no solo era un asesino, sino también un asesino en serie. Abrumada por su sorprendente descubrimiento, April Balascio avisó a las autoridades policiales en 2009, compartiendo sus sospechas y proporcionándoles información que podría ayudar a resolver casos sin resolver. Dijo que su decisión de dar el paso fue difícil, pero necesaria, ya que creía que era su obligación moral informar a la policía de los conocimientos que tenía para que las familias de las pobres víctimas pudieran buscar justicia y un cierre para sí mismas. A medida que se iban descubriendo más pruebas y avanzaban las investigaciones, quedó claro que Edwards era responsable de múltiples asesinatos cometidos a lo largo de varias décadas. Fue detenido en una casa móvil de Louisville, Kentucky, a la edad de 76 años. Su naturaleza astuta y manipuladora le permitió eludir su captura durante años, dejando un reguero de casos sin resolver que no fueron debidamente perseguidos. Fue declarado culpable de sus asesinatos y condenado a muerte, pero falleció unos meses antes de su ejecución prevista. La decisión de April de sacar a la luz los crímenes de su padre tuvo un gran impacto en su vida. La enfrentó a la oscura y dolorosa verdad sobre su propia educación e historia familiar. Enfrentarse a las consecuencias de una revelación de este tipo puede ser increíblemente difícil, y April tuvo que superar la confusión emocional, el trauma y el escrutinio público que ello supuso. He llegado a aceptar lo feo que era mi padre. Ya sospecho que hizo algo más, ha dicho. Pero desde que dio la cara, April Balascio se ha convertido en defensora de los derechos de las víctimas y trabaja para concienciar sobre el impacto de la delincuencia en las familias. Ha compartido su historia a través de entrevistas en los medios de comunicación, podcasts y discursos públicos, arrojando luz sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas relacionadas con delincuentes famosos. Su valiente historia nos recuerda que a veces es difícil enfrentarse a la verdad, pero es esencial para que prevalezcan la curación y la justicia. 2. Keith Jesperson. El siguiente asesino en serie famoso de esta lista, Keith Jesperson, era más conocido por el título de asesino de la cara feliz, debido a su costumbre de dejar dibujos de caras sonrientes en las escenas de sus crímenes. Era conocido por matar a personas sin hogar y a trabajadoras del sexo estrangulándolas. Él mismo confesó haber matado a más de 185 personas, pero hasta ahora solo se han confirmado 8 de ellas. Cuando Keith Jesperson fue capturado tras asesinar a su exnovia en 1995, el mundo de su hija Melissa Moore, de 15 años, se vino abajo. La pobre chica no podía asimilar esta inquietante revelación. Su vida se ha visto profundamente afectada por los crímenes de su padre. Al crecer, Melissa Moore no conocía el lado oscuro de su padre. Para ella, era un padre aparentemente normal y cariñoso. Tras la detención de su padre, Melissa se enfrentó a numerosos retos. Tuvo que aceptar que sería conocida para siempre como la hija de un asesino en serie a sangre fría. El conocimiento de los crímenes de su padre pesó mucho sobre ella, provocándole sentimientos de culpa, vergüenza y confusión. Ha aparecido en el programa del Dr. Phil, en The Oprah Winfrey Show,
en la serie de la cadena Lifetime Movies Monstruo en Mi Familia y en un especial de 2020 de la cadena ABC. En 2008, publicó un libro titulado Shattered Silence, The Untold Story of a Serial Killer's Daughter, en el que relata cómo vivió con Jesperson hasta el divorcio de sus padres en 1990, destacando cómo su padre era diferente cuando ella estaba en la escuela primaria. Cuenta que su padre solía matar a los gatos callejeros y a los topos que deambulaban por los alrededores. Un día incluso vio cómo colgaba gatitos callejeros del tendedero familiar. Corrió a buscar a su madre y cuando volvió, los gatitos estaban muertos en el suelo. Dijo que él había visto y se había reído mientras los gatitos se arañaban unos a otros para escapar, y luego los había matado. Más recientemente, ganó un extraordinario número de seguidores y atención en su cuenta de TikTok cuando compartió algunas de las cartas que su padre, asesino en serie, aún le envía desde la Penitenciaría Estatal de Oregón, donde está encerrado de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Compartió en su cuenta que un mes después de su boda, recibió una carta de su padre que decía: «Recuerda sobre todo, hija, que nunca dejé de quererte». Pero esta sentida frase iba seguida de una espeluznante burla hacia su hija. Keith escribió que ella parecía gorda y también su marido en su boda. Una foto de su boda también se adjuntaba con la carta. Melissa se quedó estupefacta al ver la foto y se preguntó cómo había conseguido su padre acceder a su Instagram desde la cárcel. Melissa dijo que tras la detención de su padre en 1995, temía constantemente ser identificada como la hija de Jesperson. Tanto es así que evitaba activamente cualquier mención a su padre en sus citas por miedo a ser acosada o a asustar a sus posibles parejas. Sin embargo, en la actualidad, Melissa Moore utiliza sus experiencias para educar y apoyar a otras personas a través de discursos públicos, entrevistas y obras escritas. Ella misma ha buscado asesoramiento y terapia para separar su identidad de los crímenes y la notoriedad de su padre. 3. Ted Bundy. Ahora, pasando a uno de los más escalofriantes y notorios asesinos en serie estadounidenses de todos los tiempos, Ted Bundy. Bundy tuvo una educación bastante problemática y perturbadora que puede haber sido una de las razones que dieron forma a su siniestro camino. Nacido en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946, Bundy pasó los 2 primeros meses de su vida en un hogar para madres solteras. Su madre, Eleanor Louise Cowell, conocida como Louise, se planteó darlo en adopción. Sin embargo, su padre, Sam Cowell, quería que el bebé se uniera a la familia en Filadelfia. En consecuencia, Bundy creció creyendo que Louise era su hermana, no su madre. Más tarde, la madre de Bundy se enamoró de otro hombre llamado Johnny Culpepper Bundy, que decidió no solo adoptar a Ted, sino también darle el apellido Bundy, el nombre que más tarde se convertiría en la infame identidad del asesino en serie. Sin embargo, Bundy y su padrastro tuvieron una relación tensa desde el principio. Los deseos materialistas de Bundy chocaban con los limitados medios de Johnny como individuo de clase trabajadora. A medida que crecía, Bundy desdeñaba el intelecto de su padrastro y le provocaba intencionadamente, lo que a veces desembocaba en altercados físicos. En cuanto a sus propias relaciones, Ted Bundy tuvo varias relaciones, pero su única novia a largo plazo fue Elizabeth Klopfer, también conocida como Liz Kendall. Liz fue la novia de Ted Bundy durante el tiempo que cometió sus asesinatos. Se conocieron en 1969 en un bar de Seattle y empezaron a salir poco después. Liz dijo que tuvo una relación tumultuosa con Bundy, caracterizada por periodos de amor intenso y arrebatos violentos. Dijo que sospechaba que Bundy realizaba actividades delictivas debido a su comportamiento errático y a sus frecuentes desapariciones, pero le costaba aceptar la idea de que estuviera implicado en asesinatos en serie. Denunció sus sospechas a la policía en varias ocasiones, pero al principio no se tomaron en serio sus afirmaciones. Se separaron cuando Bundy fue detenido en 1975. Llegó a publicar un libro titulado El Príncipe Fantasma, Mi vida con Ted Bundy. La última pareja de Bundy fue Carol Ann Boone, a quien conoció cuando trabajaba en el Departamento de Servicios de Emergencia del estado de Washington en 1974, donde Bundy ayudaba en la búsqueda de varias de las mujeres que había asesinado. Increíble, ¿verdad? Pero su relación inicial se limitó a la amistad. Sin embargo, esa amistad se convirtió más tarde en una relación romántica en toda regla durante la época en que Bundy se enfrentaba a un juicio por múltiples asesinatos. Según varias fuentes, ella nunca dudó de él y creía firmemente que era inocente.
Carol Boone desempeñó un papel crucial en la estrategia de defensa de Bundy. Creía en la inocencia de Bundy y le apoyó durante todo el juicio. Durante el juicio, Carol declaró como testigo, describiendo a Bundy como una persona cariñosa y atenta. Su relación se estrechó y Carol visitaba regularmente a Bundy en la cárcel. También se casaron durante el juicio. Sin embargo, su relación empezó a deteriorarse tras la condena a muerte de Bundy. En 1986 se divorció de Bundy, supuestamente por su creciente violencia y las pruebas de su culpabilidad. Las razones exactas de su divorcio no se han hecho públicas. Además, Boone murió en 2018 en una residencia de ancianos. Pero durante su relación en curso, el 24 de octubre de 1981, mientras Ted Bundy estaba en el corredor de la muerte, nació Rose Bundy. Bundy y Boone concibieron a Rose durante una de las visitas de Bundy a la cárcel. Bundy negó inicialmente su paternidad, pero acabó aceptándola. Expresó interés por su hija e incluso intentó obtener derechos legales como padre. Hoy Rose vive bajo un nuevo nombre, Abigail Griffin, al parecer en algún lugar de Gran Bretaña. Evidentemente, ha optado por vivir fuera del sistema para poder llevar una vida normal. 4. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que adquirió notoriedad por los atroces actos que cometió entre 1978 y 1991. Asesinó y desmembró al menos a 17 jóvenes y niños, y cometió actos de necrofilia y canibalismo. Las acciones de Dahmer conmocionaron al mundo y revelaron las profundidades de su depravación. Fue detenido en 1991, condenado por sus crímenes, y posteriormente asesinado en prisión por un compañero en 1994. Los padres de Dahmer, Lionel y Joyce Dahmer, estaban preocupados por el comportamiento de su hijo, pero desconocían el alcance de sus crímenes. Se habían enfrentado a él en varias ocasiones por los extraños olores que emanaban de su apartamento, pero Jeffrey siempre daba explicaciones plausibles, como que conservaba huesos de animales. Sin embargo, en 1978, cuando la aventura de Joyce salió a la luz, Lionel y Joyce Dahmer se divorciaron. Lionel se quedó con la custodia de Jeffrey, que para entonces ya tenía 18 años, mientras que Joyce se quedó con la custodia del menor, David Dahmer, que por entonces solo tenía 2 años. La separación significó que David creció alejado de su hermano y de sus crímenes, e incluso había terminado sus estudios universitarios cuando Jeffrey fue detenido en 1991. Joyce, que tenía un historial de enfermedad mental, incluso intentó suicidarse al enterarse de que su hijo había sido condenado. Sin embargo, sobrevivió, y más tarde dijo que estaba agradecida de que su intento no tuviera éxito. Incluso llegó a defender a su hijo. Sé que suena extraño, pero él no quería hacer daño a nadie. Sigo queriendo a mi hijo. Nunca dejé de querer a mi hijo. Jeff fue víctima de una compulsión, una obsesión, dijo. No es un monstruo. Es un ser humano y creo que merece ayuda. Ella quería que el cerebro de Jeffrey fuera donado para estudios científicos, tras su muerte en prisión en 1994, ya que creía que podía haber una causa biológica para sus crímenes. Pero no pudo ser. Murió en el año 2000 a causa de un cáncer de mama. El padre de Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer, llegó a escribir un libro titulado La historia de un padre, publicado en 1994, en el que hablaba de su lucha, su dolor y el proceso de asimilación de los crímenes de su hijo. Intentó comprender las acciones de su hijo y el impacto que tuvieron en su familia. Visitó a su hijo en la cárcel hasta su muerte en 1994, cuando Lionel dijo: «Cuando me enteré de que Jeff había sido asesinado, fue devastador. Me afectó gravemente». Lionel siguió hablando con la prensa sobre su hijo tras su muerte y concedió una entrevista reciente en 2020, aunque no ha abordado la nueva serie de Netflix. Se entiende que sigue casado con su segunda esposa, Shari, y vive en Ohio. En cuanto al hermano de Jeffrey, David, poco se sabe de su vida actual, ya que se ha esforzado por distanciarse del horrible legado de su hermano. Deseoso de cortar todos los lazos con su hermano, David no asistió al juicio de Jeffrey y más tarde cambió su nombre por el de Dahmer, aunque su nuevo nombre no se hizo público. Es una triste ironía porque, en realidad, el nombre de pila de David fue elegido por su hermano mayor, aunque al parecer Jeffrey llegó a estar resentido con su hermano pequeño, a quien consideraba más querido por sus padres. 5. Ed Kemper. Uno de los asesinos en serie estadounidenses más conocidos, Ed Kemper, también conocido como el Co-Ed Killer, asesinó a muchas personas durante la década de 1970. Nacido en 1948, Kemper tuvo una educación problemática y una tensa relación con su madre. Asesinó a sus abuelos cuando era adolescente y fue internado.
Una vez liberado, se embarcó en una matanza de mujeres jóvenes que se saldó con la muerte de 10 víctimas. Los crímenes de Kemper conmocionaron a la nación por su naturaleza violenta. Tras su condena, cooperó con las fuerzas del orden y proporcionó información sobre la mente de los asesinos en serie. Actualmente cumple varias cadenas perpetuas. La relación de Ed Kemper con su madre, Clarnell Kemper, estuvo marcada por la disfunción y el abuso emocional. Dijo que su madre era una figura dominante y controladora en su vida. Dijo que con frecuencia le criticaba y menospreciaba, reprendiéndole por su aspecto, inteligencia y defectos percibidos. El abuso emocional de Clarnell tuvo un profundo impacto en la psique de Kemper, alimentando sus sentimientos de ira, resentimiento y deseo de venganza. Pero el trato de Clarnell a Ed iba más allá del abuso verbal. A menudo lo encerraba en el sótano como forma de castigo, aislándolo aún más y exacerbando su sentimiento de inutilidad. Su constante denigración y control sobre su vida crearon un ambiente tóxico en el hogar. Creía que ella favorecía a sus 2 hermanas más que a él, y se sentía rechazado y poco querido. En su confesión posterior, Kemper describió sus actos violentos como una forma de descargar su ira y frustración contra las mujeres, buscando vengarse simbólicamente de su madre. Las hermanas de Ed Kemper contaron que Ed solía cortar las cabezas y las manos de sus mulecas. Además, les pedía que jugaran a un juego llamado cámara de gas, en el que escenificaba su ejecución, con alguien tirando de una palanca imaginaria. Ya había indicios de la fascinación de Ed por matar. Cuando una de sus hermanas se burló de que estaba enamorado de su maestra de escuela y le preguntó si la besaría, Ed dijo: «Si la beso, primero tendría que matarla». Tras el divorcio de los padres de Ed, su padre se volvió a casar y tuvo un hijo, que ahora ha adoptado un seudónimo, David Weber, para proteger su identidad. En 2017, concedió una entrevista al diario británico Daily Mail, en la que contó que la familia vivía con el temor de que Kemper saliera algún día de la cárcel al estar en libertad condicional. Él tiene este control sobre la familia, y todavía hay ira por lo que hizo. Mucha gente vive con miedo de que pueda salir en libertad. Aunque los detalles de los crímenes de Kemper son ampliamente conocidos, Weber afirma que Kemper oculta toda la verdad de su depravación. Cree que solo Kemper sabe cuántas víctimas asesinó y que el asesino se ha guardado para sí mismo hasta un 30% de la verdad. Hay varios miembros de la familia ampliada que han afirmado que darían caza a Ed y lo matarían si alguna vez saliera a la luz. Sobre todo por matar a mis abuelos, pero también por hacer daño a tanta gente y destruir toda nuestra unidad familiar. Todo esto sin sentir ningún remordimiento por lo que hizo. Sin embargo, poco se sabe de las hermanas de Kemper, Allen Smith y Susan Swanson. Se cree que Swanson falleció en 2014 y está enterrada en Montana. 6. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy fue un asesino en serie estadounidense que actuó entre 1972 y 1978. Nacido el 17 de marzo de 1942, Gacy era un hombre de negocios y miembro de la comunidad aparentemente corriente. Sin embargo, bajo su apariencia exterior, llevaba una doble vida como sádico asesino. Gacy atrajo y asesinó al menos a 33 adolescentes y jóvenes, a la mayoría de los cuales enterró bajo su casa. Era conocido por disfrazarse de payaso, lo que le valió el apodo de payaso asesino. Los atroces crímenes de Gacy conmocionaron a Estados Unidos y finalmente fue detenido, declarado culpable y condenado a muerte. Fue ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994. La infancia de John Wayne Gacy estuvo marcada por varios factores significativos que pueden haber influido en su comportamiento posterior. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, creció en un hogar con un padre maltratador y experimentó sentimientos de rechazo y aislamiento. Gacy tenía una relación difícil con su padre, John Stanley Gacy Sr. Su padre fue descrito como un hombre estricto y físicamente abusivo, que a menudo lo menospreciaba y degradaba. Los malos tratos creaban un ambiente tenso y hostil en el hogar familiar. El padre de Gacy ridiculizaba con frecuencia sus intereses y debilidades percibidas, lo que dejó un impacto duradero en su autoestima y bienestar emocional. John Wayne Gacy tuvo una hija y un hijo. Lo más destacable de John Wayne Gacy es lo normal que parecía su vida familiar, al menos durante un tiempo. Tuvo una hija, Christine, y un hijo, Michael, pero escaparon del mundo de su padre poco después de nacer Christine. Cuando Christine tenía solo un año, su padre ingresó en prisión por sodomía después de que 2 adolescentes le acusaran de agresión sexual. Tras su condena, la madre de Christine y Michael, Marlene, solicitó el divorcio. Gacy fue condenado en 1968 y Marlene
obtuvo el divorcio y la custodia completa de sus hijos en 1969. Más tarde, admitió que le sorprendió la acusación de sodomía y dijo que le resultaba difícil creer que su exmarido fuera homosexual. También insistió en que Gacy nunca había sido violento con sus hijos. Tras el divorcio, Christine y Michael apenas veían a su padre y desaparecieron de la escena pública. Tras la condena de su padre por matar a 33 personas en 1978, la mayor parte de su familia se alejó de los focos. No se sabe mucho acerca de lo que Christine o Michael han estado haciendo en los años transcurridos, desde que su padre y su madre se divorciaron, y eso es probablemente la forma en que les gustaría mantener las cosas. Durante una entrevista con Oprah, la hermana de Gacy, Karen, explicó que a la mayor parte de la familia no le interesaban los focos. La segunda esposa de Gacy fue Carol Hoff. Se casaron en 1972 y permanecieron juntos hasta 1976. Hoff era amiga de Karen, la hermana de Gacy, y de adolescentes habían tenido incluso una cita. Cuando reavivaron su amistad en 1971, Hoff estaba divorciada y tenía 2 hijas pequeñas. Cuando las cosas se pusieron románticas entre ellas, Hoff y sus hijas se mudaron a casa de Gacy y la madre de este se marchó. Hoff no sabía que su marido era un asesino. En 1972 había asesinado a su primera víctima conocida, Timothy McCoy. A finales de 1975 había matado a 2 más. Y tras divorciarse en marzo de 1976, asesinó a 30 jóvenes más. A los 2 años de casados, la relación entre Gacy y Hoff se volvió tensa. Gacy desaparecía casi toda la noche y pasaba mucho tiempo en el garaje. Gacy desaparecía casi toda la noche y pasaba mucho tiempo en el garaje. 7. El asesino del Golden State. Joseph DeAngelo, conocido como el asesino del Golden State, así como el violador de la zona este y el acosador nocturno original, fue un asesino en serie y violador estadounidense que cometió una serie de crímenes en California entre 1974 y 1986. DeAngelo fue responsable de al menos 12 asesinatos, 50 agresiones sexuales y más de 100 robos. Los crímenes solían estar muy bien planificados. El agresor acechaba a sus víctimas, irrumpía en sus casas y las sometía a brutales actos de violencia y agresiones sexuales. Y mientras acechaba, violaba y mataba durante la noche, durante el día aparentaba ser un hombre de familia. Estaba casado y criaba a 3 hijas. Vivía con una de sus hijas, junto con una nieta, cuando fue detenido en 2018. Su familia nunca podría haber sospechado que era un asesino en serie. Joseph DeAngelo se había casado con Sharon Huddle en 1973. Se separaron en 1991, pero no se divorciaron oficialmente durante décadas. Se sabía que tenían problemas matrimoniales. Nick Willick, que era el jefe del departamento de policía de Auburn cuando DeAngelo trabajaba para el cuerpo a finales de los 70, contó que la pareja dormía en dormitorios separados en los años 70. Cuando vivían en casas separadas en la década de 1990, DeAngelo venía a menudo y la pareja distanciada tenía épicas peleas a gritos, dijo un antiguo vecino. El hermano de Huddle escribió en su libro Killers Keep Secrets, The Golden State Killer's Other Life, que una vez preguntó a su hermana sobre el deterioro de su relación. Ella no me dio detalles, pero recuerdo que dijo que él era manipulador. Escribió: Woodley solo se ha pronunciado una vez. Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. La prensa ha perseguido implacablemente entrevistas mías. No concederé ninguna entrevista en un futuro próximo. Pido a la prensa que respete mi intimidad y la de mis hijos. Las hijas de DeAngelo no se han pronunciado públicamente sobre el caso. Su prima, Lisa Ortiz, dijo que conocía al asesino en serie simplemente como Tío Joe, una figura paterna para ella. Todavía hoy me cuesta creer que lo hiciera. Quiero decir, Joe es como una persona increíble. Era cariñoso y amable y el padre que siempre deseé haber tenido. Ortiz vivió con DeAngelo desde 1982 hasta 1986, que fue durante la última parte de su atroz juerga, así como cuando se tomó un descanso del asesinato antes de su último asesinato conocido, en 1986. Ortiz se casó y se mudó de la casa de DeAngelo ese año. 6 días después de la detención de DeAngelo, le escribió una carta. En esa carta, ella expresaba su conmoción por su arresto. Él le enseñó a conducir y a disparar, y ella dijo: «Fuiste un buen padre». Eso es lo único que sé que es verdad. Espero que te preocuparas por mí, porque mi corazón está roto para siempre. Poco menos de un mes después de la detención de DeAngelo, su sobrino Jesse Ryland contó que su madre le reveló, mientras agonizaba, que 2 aviadores la violaron delante de DeAngelo cuando ella tenía 7 años, y cuando DeAngelo tenía unos 9 o 10 años. Quizá ese fue el comienzo de la locura de Joe, dijo. 8. Gary Ridgway,
Matthew Ridgway, hijo de Gary Ridgway, recuerda a su padre de una forma completamente diferente a la que conocemos. Recuerda a un padre cariñoso y atento que siempre hablaba en un tono tranquilo y afectuoso. Compartían momentos especiales juntos, disfrutando de acampadas y jugando al béisbol. Matthew no sabía que su padre escondía un oscuro secreto. Gary Ridgway, el asesino de Green River, emprendió un camino desviado en el otoño de 1982, aprovechándose de docenas de trabajadoras del sexo durante los años siguientes. Al ser interrogado sobre Ridgway tras su detención, sus amigos y familiares lo describieron como un hombre afable, pero también lo calificaron de comportamiento un tanto inusual. Sus dos primeros matrimonios acabaron en divorcio por infidelidad. Su segunda esposa, Marcia Winslow, afirmó que en una ocasión legó a estrangularla. Su hijo Matthew Ridgway, que desconocía la verdadera naturaleza de su padre, creía firmemente en su inocencia. Pensaba que su padre era solo uno de los tipos que se encontraban por casualidad en un lugar. Y ya sabes, es mi padre. Él no lo hizo, ya sabes. Pero aquí hay un giro que añade otra capa de escalofriante complejidad a la historia. Gary se volvió muy religioso durante la época de su segundo matrimonio, leyendo la Biblia en voz alta, en el trabajo y en casa, y predicando de puerta en puerta. También insistía en que su esposa siguiera las estrictas enseñanzas de su pastor. Ridgway también lloraba con frecuencia después de los sermones o de leer la Biblia. A pesar de sus creencias, Ridgway seguía buscando los servicios de profesionales del sexo y quería que su mujer mantuviera relaciones sexuales en lugares públicos e inapropiados, a veces incluso en zonas donde más tarde se descubrían los cadáveres de sus víctimas. Sorprendentemente, otro famoso asesino en serie, Ted Bundy, desempeñó un papel en la investigación. Sugirió que la policía centrara su búsqueda en una zona cercana a uno de los lugares donde el asesino de Green River se deshacía de los cadáveres de sus víctimas. Matthew no sabía que su padre había utilizado la foto de su hijo para ganarse la confianza de mujeres desprevenidas y darles una falsa sensación de seguridad antes de acabar con sus vidas. Gary Ridgway incluso llevó a Matthew a jugar cerca del río Green, el mismo lugar donde se deshacía de los cadáveres de sus víctimas. La verdad, tras la fachada de padre cariñoso de Gary Ridgway y la profundidad de su depravación, no salieron a la luz hasta más tarde, dejando a Matthew y al mundo conmocionados. Durante años, las autoridades lucharon por capturar al escurridizo asesino. Sin embargo, en 2001 se produjo un gran avance cuando los avances en la tecnología del ADN permitieron relacionar a Gary Ridgway con una serie de escenas del crimen. 9. Dennis Rader, BTK. Dennis Rader, conocido como BTK, fue un asesino en serie que atormentó la ciudad durante más de 3 décadas. Su método, BTK, significaba atar, torturar y matar. Fue un reino de terror que comenzó en 1974. Tras graduarse en el Instituto Wichita Heights, Rader asistió a la Universidad Wesleyana de Kansas, pero al recibir calificaciones mediocres, decidió abandonar los estudios al cabo de un año. También sirvió en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos de 1966 a 1970. Probó suerte en varias profesiones, entre ellas trabajar inicialmente como montador para Coleman Company, una empresa de suministros para exteriores. Después trabajó en la oficina de Wichita de ADT, Security Services de 1964 a 1968, donde instaló alarmas de seguridad como parte de su trabajo, en muchos casos, irónicamente, para propietarios de viviendas preocupados por los asesinatos de BTK. Rader fue supervisor de operaciones de campo del censo en la zona de Wichita en 1989, antes del censo federal de 1990. En este puesto de perrero y en la oficina de cumplimiento de Park City, los vecinos le recordaban como una persona a veces demasiado entusiasta y estricta, además de que se complacía en intimidar y acosar a las mujeres solteras. Alguien llegó a quejarse de que Rader había matado a su perro sin motivo aparente. Kerry Rawson, su hija, recuerda vívidamente el impacto que las acciones de su padre tuvieron en su vida. Recuerda la noche en que una de las víctimas de su padre, Marin Hedge, fue asesinada y la escalofriante sensación de que su padre no estaba en casa en ese momento. Había tormenta y no quería dormir sola. Mi madre me dejó meterme en su cama. Así supe que no estaba. Descubrir la verdad sobre la realidad de su padre tuvo un enorme impacto en el bienestar emocional de Kerry. Nunca le he odiado. Me hizo mucho daño. Al fin y al cabo le quería. Era mi padre. Así que estaba muy enfadada y dolida. Mientras estaba en prisión, Rader se enfadó porque nadie de su familia le visitaba. A lo que Rawson respondió: «Has tenido estos secretos, esta doble vida, durante 30 años.
Nosotros solo hemos tenido conocimiento de ella durante 3 meses. Intentamos salir adelante y sobrevivir. Nos habéis mentido, nos habéis engañado. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Kerry encontró en su corazón el modo de perdonar a su padre. Le escribió una carta desahogándose y contándole detalles de su vida y de su familia. Esta carta se convirtió en un poderoso símbolo de perdón y curación. Kerry Rawson llegó a escribir un libro sobre sus experiencias, titulado Forgiving BTK, A Daughter's Journey, que salió a la venta en enero de 2019. Fue detenido en 2005 y recibió 10 cadenas perpetuas. 10. Iceman. Richard, the Iceman. Kuklinski era un asesino a sueldo de la mafia. Fue responsable de más de 200 asesinatos en Estados Unidos. Se ganó su escalofriante apodo porque solía congelar los cuerpos de sus víctimas. Así confundía a las autoridades sobre la hora de la muerte. Pero sus actos violentos se extendieron más allá de su vida profesional, ya que también se dedicó a matar gente de forma impulsiva. Merrick Kuklinski recuerda a su padre de otra manera, como un hombre de familia generoso y cariñoso. Si papá filmaba, quería que todos sonrieran, dijo. Aprendimos a aprovechar los momentos felices. Detrás de la cámara, capturaba momentos preciosos en películas caseras. Ella recuerda la felicidad que intentaba crear y lo describe como un padre cariñoso, siempre ahí para sus hijos, a pesar de sus oscuros secretos. Pero, recuerda, también había una parte ardiente de su personalidad con la que su familia se topaba de vez en cuando. Según Merrick, tenía mal carácter y a menudo pegaba a su mujer y rompía gran cantidad de muebles de la casa que sustituía con regularidad. Merrick recordó cómo llegó a matar a varias mascotas de la familia. Una vez llegué tarde a casa, cogió a Princess y le rompió el cuello. Princesa era un samoyedo, no un perro pequeño. Me dijo que no volvería a llegar tarde, y no lo hice. Las acciones de Richard Kuklinski distaban mucho de ser normales. Desataba su ira delante de sus hijos, dejándoles mudos y confusos. Merrick se volvió supersticioso a la hora de pasar por un puente concreto del barrio, ya que parecía que ocurría un incidente cada vez que pasaban por él. Un domingo íbamos de camino a la iglesia y otro coche nos cortó el paso en el puente. Papá le arrancó la puerta al conductor y le dio una buena paliza. Y luego fuimos a la iglesia como si nunca hubiera pasado. Otro incidente ocurrió cuando Kuklinski golpeó a un motorista en la carretera delante de los niños. Volvió al coche y empezó a cantar una canción en la radio. No dije ni una palabra. Pero lo más extraño de todo fue que, cuando Merrick tenía unos 10 años, Richard empezó a hacer confidencias a su hija, diciéndole que había matado a gente. Kuklinski fue detenido en 1986 y condenado a cadena perpetua. Murió en 2006. Merrick, por su parte, sigue lidiando con emociones complicadas. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, dice: «Lo que más me atormenta es la realidad de que mi padre era un hombre muy, muy enfermo y demente». Entre sus propios antecedentes, como niño maltratado, y las experiencias que dieron forma a su edad adulta, la suerte estaba echada. Quizá, si hubiera recibido tratamiento, todo o parte de esto podría haberse evitado. Ese pensamiento me atormenta cada día. Si te ha gustado este vídeo, no olvides ver nuestros otros vídeos y suscribirte al canal para disfrutar de los mejores contenidos sobre crímenes reales de YouTube.